La sorprendente trayectoria de Donald Trump ha representado un incesante asombro para el mundo entero. Justo en los momentos donde todo parecía derrumbarse, cuando las dificultades se presentaban como invencibles, él no solo permaneció firme, sino que emergió repetidamente, saliendo fortalecido de manera incomprensible. Algunos atribuyen esto al azar o a la fortuna, pero al analizar la situación con mayor detenimiento, hallamos indicios tan contundentes que muchos comienzan a cuestionarse. ¿Será factible que el destino de Trump esté trazado por una voluntad divina? ¿Es concebible que sea un predilecto? La Escritura Sagrada está repleta de individuos que, a simple vista, eran los menos idóneos para llevar a cabo un encargo trascendental. Moisés, educado entre el lujo de Egipto, acabó conduciendo a su nación a través del desierto. David, un sencillo pastor, fue designado como monarca. Incluso Jesús, descendiente de un modesto artesano, desafió a la humanidad. ¿Y si un suceso comparable estuviera ocurriendo en la actualidad? En esta época de confusión, Dios podría seleccionar a un individuo inesperado para llevar a cabo su cometido. Así ha actuado invariablemente a lo largo de la historia. En la Biblia se lee, sino que Dios eligió lo que el mundo considera insensato para confundir a los que se tienen por sabios, y escogió lo que es débil en el mundo para avergonzar a los poderosos. Esta cita muestra que Dios no selecciona siempre a los más poderosos, sino que a menudo escoge a los más modestos. Hoy nos disponemos a revelar los 7 signos de carácter bíblico presentes en la existencia de Donald Trump. El enigma de la profecía y el número 45. Mantente alerta, porque varios de estos indicios guardan conexión con predicciones que todavía no se han materializado. Expresa tu parecer en la sección de comentarios. ¿Consideras que estos elementos son verdaderamente un designio divino o piensas que carecen de esta interpretación bíblica? Y si sostienes que existen otras evidencias, a favor o en contra, compártelas con nosotros en el espacio de comentarios. Demos inicio con el primer elemento. Primera evidencia, el número 45 y la predicción de Ciro. Trump ostenta el cargo de presidente número 45 de los Estados Unidos. En el capítulo 45 del libro de Isaías, la misma cifra, hallamos una revelación sorprendente. Dios invoca a Ciro, un monarca de otra nación, un dirigente ajeno al pueblo de Israel, para llevar a cabo un propósito celestial. La proclamación de Isaías 45 recoge a Dios declarando: «Yo soy el Eterno que te he nombrado, aunque tú no me has reconocido». Ciro, también denominado Ciro el Grande, fue el soberano de Persia que, contra toda expectativa, se transformó en un instrumento de emancipación para la nación de Israel. Este líder, pese a ser un foráneo, fue reconocido en las Escrituras como un ungido de Dios. Lo que sucede en Isaías 45 constituye un precedente singular y de gran simbolismo. Un líder ajeno para una misión sagrada. Dios escoge a un gobernante que no pertenece a su linaje para llevar a cabo un designio trascendental. La tarea encomendada a Ciro fue asombrosa: otorgar la libertad a los israelitas de su confinamiento en Babilonia y autorizar su retorno a Jerusalén con el fin de restablecer el templo. Para la nación de Israel, el pueblo predilecto del Creador, este suceso representó un acto de recuperación monumental. El Todopoderoso opta por alguien que no lo conoce íntimamente, pero que ejecuta una encomienda que, sin él saberlo, repercute en incontables personas. Ciro fue consagrado, es cierto, pero no encajaba con la figura tradicional de un hombre de fe. Era un dirigente imprevisto, una persona que no se adhería a los preceptos sagrados, y a pesar de ello, fue seleccionado para rescatar a Israel. El profeta Isaías anuncia que el Señor lo ha convocado por su nombre y le ha conferido el triunfo, incluso sin que él tuviera conocimiento de ello. Y es que en las Escrituras, Dios no siempre selecciona a quienes a nuestros ojos parecen más idóneos. En ocasiones, opta por aquellos que rebasan nuestras previsiones, aquellos que, al igual que Ciro, causan admiración incluso en el pueblo al que vienen a socorrer. Por lo tanto, ¿existiría una analogía entre Ciro y Trump? ¿Y si esto no fuera simplemente una premonición antigua, sino más bien un anticipo de lo que estaba por suceder?
Un paralelismo inesperado. Trump es un individuo cuya existencia ha sido excepcional y alejada del ordinario. Es un magnate, alguien que muchos consideraban improbable que alcanzara la presidencia. Al igual que Ciro, Trump ascendió al mando sin la aprobación de las cúpulas religiosas. No se trata de afirmar que Trump sea impecable ni mucho menos, pero quizás no sea su intachable moral lo que importa, sino el fin que persigue. Tal vez como Ciro, su cometido no demanda una devoción profunda o un entendimiento exhaustivo de los textos sagrados, sino simplemente una posición y una voluntad. Trump, inconscientemente, podría estar ejecutando una función dentro de un proyecto que lo sobrepasa. ¿Y no es precisamente eso lo que observamos a menudo en los relatos bíblicos? Dios se sirve de quien menos anticipamos. La segunda evidencia y la protección de Israel. La nueva ascensión de Trump en los comicios de Estados Unidos ha sido interpretada por algunos como la certificación de que ha sido escogido para salvaguardar a Israel y materializar un cometido celestial, incluso sin tener plena conciencia de ello. Y esto nos conduce directamente a la segunda prueba, el reconocimiento de Jerusalén como la capital de Israel. Mediante una acción sorprendente que dejó estupefacta a la comunidad internacional, Donald Trump llevó a cabo una medida que otros mandatarios ni siquiera se atrevieron a considerar. Movilizó la Embajada de Estados Unidos a Jerusalén, confirmándola de manera formal como la metrópoli de Israel. Fue una determinación cargada de significado, entendida por muchos como una ratificación de que Jerusalén es la capital perpetua e inseparable del pueblo hebreo, tal como anunciaron los antiguos profetas. En un gesto único, Trump sincronizó la diplomacia norteamericana con las viejas aseveraciones bíblicas sobre la reintegración de Jerusalén al núcleo de la nación de Israel. Para ciertos observadores, este suceso trascendió lo meramente político. Trump fue percibido como un guardián de Israel, fortaleciendo la conexión ancestral entre la nación y su sede sagrada. El clímax profético en la Nueva Jerusalén. El libro del Apocalipsis lleva esta perspectiva aún más allá, mostrando a la Nueva Jerusalén descender de las alturas, un espacio donde el Creador coexistirá con la humanidad. En este final trascendente, Jerusalén se transforma en la urbe eterna, el núcleo de una creación renovada, libre de sufrimiento y sin la presencia de la muerte. Por ende, a valorar a Jerusalén como la capital de Israel fue un hecho mucho más trascendental que una simple determinación política debatible. Numerosos creyentes sostienen que Trump estaba dando inicio al cumplimiento de la profecía bíblica. Desde ese instante, Trump es considerado por algunos como alguien a quien se le ha encomendado un propósito singular: custodiar a Israel en momentos críticos. Un escogido para salvaguardar a Israel y materializar las predicciones que aún esperan su realización en Jerusalén. Sin embargo, Trump no cesó en su empeño, sino que continuó respaldando a Israel con el siguiente indicio. Tercera evidencia: la suscripción de los pactos de Abraham. Los pactos de Abraham, rubricados en el año 2020, constituyeron un avance sin precedentes. Trump, en un cambio insólito en la esfera diplomática, se convirtió en el conciliador que consiguió congregar a Israel y a diversas naciones árabes en torno a un objetivo compartido: la armonía. Este convenio asombró al orbe, particularmente en un escenario donde los lazos entre estos países parecían estar definidos por décadas de enfrentamiento, recelo y compromisos incumplidos. Para muchos, fue únicamente una maniobra política. Para otros, un indicio de algo mucho más profundo. Desde una óptica escritural, la expresión «acuerdos de Abraham» resuena con una potencia inmensa. Con Abraham, Dios estableció su compromiso de fundar su pueblo, la nación de Israel. En ti serán bendecidas todas las estirpes de la tierra. Abraham es el progenitor de Israel, el patriarca fundamental de tres grandes fes: el cristianismo, el judaísmo y el islam. La denominación Acuerdos de Abraham no fue seleccionada fortuitamente. Simboliza la cohesión de todos los linajes, la ascendencia compartida y la promesa de un territorio de sosiego. Los textos sagrados ancestrales mencionaban épocas semejantes a esta, y para una multitud, aquellas palabras parecían tomar realidad.
En las Escrituras se puede leer: en ese día habrá una vía de Egipto a Asiria. Israel será el tercer aliado junto con Egipto y Asiria, una bendición en el corazón del planeta. Isaías 19:23, con una ligera adaptación. Pero, justo cuando el optimismo se elevaba, aparecieron voces de precaución. Cuando proclamen paz y seguridad, entonces sobrevendrá sobre ellos un repentino cataclismo. Primera de Tesalonicenses 5:3, con una ligera adaptación. La satisfacción se mezclaba con la duda y todas las miradas escudriñaban el horizonte en busca de indicios. En la Biblia, la concordia en el Medio Oriente es un signo de enorme trascendencia, un preámbulo de sucesos cruciales. Ciertos creyentes observan en estos pactos un acercamiento a esas predicciones, una prueba palpable de que tiempos significativos están a las puertas. Pero, ¿por qué Trump? ¿Por qué fue él entre tantos líderes globales? Muchos se han interrogado si existe un propósito celestial detrás de su intervención. Trump no se ajusta al perfil de un pacificador tradicional, y a pesar de ello, su actuación en este escenario desafía toda previsión. Es como si, en medio de las hostilidades, alguien le hubiera otorgado la destreza para lograr lo que otros no pudieron. Este convenio se transforma en una prueba irrefutable de que no es solo diplomacia, algo más se está gestando. Es posible que estos acuerdos, con sus implicaciones de tranquilidad y esperanza, simbolicen verdaderamente la ejecución de los escritos sagrados. Para aquellos que creen en la intención divina, la respuesta es inequívoca, pues se ha materializado no solo la profecía de esta calma, sino también la de su posterior quiebre, la guerra. Y esta predicción se consuma con el siguiente elemento. Cuarta evidencia: la conflagración tras la salida. La derrota de Donald Trump en los comicios de 2020 representó un vuelco inesperado para muchos de sus partidarios y un instante de profunda inquietud. Su abandono de la Casa Blanca señaló el comienzo de una fase diferente, una etapa que, para algunos, guardaba mayor relación con designios celestiales que con las fluctuaciones del ámbito político. Mientras el planeta entero presenciaba la transición de poder, algo empezó a incubarse más allá de los confines de Estados Unidos, un suceso que encendería todas las alertas. Israel, el pueblo predilecto, volvió a encarar la amenaza de un conflicto armado. La endeble tranquilidad que había perdurado por varios años comenzó a ceder, y el sonido de una vieja disputa regresó, azotando nuevamente la región sagrada. No obstante, este escenario ya había sido predicho en las Sagradas Escrituras. En el libro de Zacarías, capítulo 12, hallamos: esta predicción es la declaración del Señor concerniente a Israel. El Señor, quien desplegó los cielos, cimentó la tierra y moldeó el aliento del ser humano en su interior, manifiesta: convertiré a Jerusalén en un cáliz que hará temblar a todas las comunidades circundantes. Judá será asediada, al igual que Jerusalén, y todas las naciones del mundo se agruparán en su contra. En aquel día haré de Jerusalén una piedra inamovible para todos los pueblos. Quienes procuren desplazarla serán destrozados. Zacarías 12, 1 al 3, con una ligera adaptación. Este pasaje antiguo y enigmático parece adquirir plena actualidad en un escenario contemporáneo. Israel, circundado por adversarios y enfrentado a amenazas recientes, se establece nuevamente como el foco de la crispación. Para algunos, esta hostilidad no es un mero altercado adicional. La Escritura alude a periodos en los cuales Israel será sometido a examen, y muchos interpretan la ausencia de Trump en la presidencia como un punto de inflexión en este momento de agitación. Es como si su retiro hubiera desencadenado una entrada hacia tiempos sombríos, una adversidad para la nación de Dios. La partida de Trump, seguida de cerca por la contienda en Israel, es para algunos un aviso de que los combates no cesan, que siempre existe un propósito oculto tras cada desafío y que el destino de los predilectos, ya sean naciones o individuos, no se define en los comicios, sino en algo mucho más vasto,
La Biblia nos habla de Israel como la gente que el Creador salvaguardaría y amaría por siempre. En Génesis 12, Dios le asegura a Abraham: favoreceré a quienes te favorezcan y maldeciré a aquel que te injurie. Y este versículo nos conduce a la siguiente y concluyente evidencia. Quinta evidencia: el escape milagroso de una agresión. En medio de un encuentro político en Pensilvania, el 13 de julio de 2024, Trump se encontraba de pie ante una multitud fervorosa, expresándose con el aplomo que siempre lo distingue. Pero, en pleno desarrollo de su alocución, Trump optó por virar sutilmente la cabeza hacia la derecha, con la intención de leer una pancarta que alguien exhibía entre la audiencia. Fue un desplazamiento casi imperceptible, un acto espontáneo que cualquiera habría realizado. Y sin embargo, esa pequeña acción se convertiría en la línea divisoria entre la existencia y el deceso. En ese mismo instante, un agresor detonó un arma. El proyectil atravesó el espacio con una velocidad implacable, dirigido hacia su blanco. Pero en lugar de impactar de lleno, el disparo apenas rozó la oreja derecha de Trump, deslizándose por su epidermis. El sitio se transformó. En cosa de segundos, el desorden y el estupor se apoderaron del recinto. La concurrencia, inicialmente inconsciente del riesgo, prorrumpió en clamores y desconcierto. Mientras tanto, Trump llevó una mano a su pabellón auditivo, percibiendo la quemazón y la fuerza del estallido, sin dimensionar completamente la gravedad de lo que acababa de ocurrir. Lo que pareció una simple respuesta, un movimiento instintivo, fue la maniobra que lo libró de la fatalidad. En ese instante exacto, en esa diminuta porción de tiempo, el proyectil que pudo haber puesto fin a su existencia fue desviado. Trump posteriormente afirmó que, de no haber girado el rostro, no habría sobrevivido. En la plataforma social X, Trump redactó: «Solo la divinidad evitó que ocurriera lo impensable». La munición pasó a milímetros de su vida y aún así no lo alcanzó. Y es justo en ese punto donde emerge el cuestionamiento que muchos no pueden eludir. ¿Fue esto un simple evento fortuito o quizás la intervención de algo mucho más grande? Algunos argumentan que fue mera casualidad, pero otros, aquellos que perciben más allá, están convencidos de que fue un indicio, una prueba de que Trump no estaba desamparado en ese momento. La protección de los elegidos. Porque no es la primera ocasión que un dirigente parece ser resguardado de forma incomprensible. Los textos sagrados están repletos de episodios donde Dios intercede para salvaguardar a aquellos a quienes ha convocado para ejecutar su voluntad. En el relato de David, mientras escapaba de Saúl, el futuro monarca de Israel fue preservado repetidamente de circunstancias mortales. También tenemos a Daniel, quien en la fosa de los leones fue librado de lo inevitable. El mensajero del Señor selló las fauces de los leones. Cada uno de estos sucesos no fue solo un despliegue de fuerza, fue una reafirmación de que el Altísimo protege a aquellos que tienen una misión que consumar. El significado de la intervención. Muchos sostienen que lo acaecido a Trump se sitúa en la misma secuencia de eventos. No fue contingencia ni fortuito, fue una acción deliberada. Para quienes observan este suceso con una óptica de fe, no existe incertidumbre. El disparo fallido fue un indicador de que Trump no está a solas, de que existe un proyecto que lo envuelve y una tarea que todavía debe consumarse. El Salmo 91 constituye una garantía de amparo celestial. Caerán 1000 a tu flanco y 10.000 a tu diestra, mas a ti no se acercará. Pues a sus mensajeros dará instrucciones acerca de ti, para que te custodien en todas tus sendas. Salmo 91, 7, 11, con una ligera adaptación. La munición desviada se asemeja a un eco de esta promesa, un recordatorio de que el Creador puede emplear su potencia para mantener a salvo a aquellos que se hallan en el lugar que Él ha estipulado. Este suceso imprevisto podría estar revelando que, en el epicentro de la adversidad, existe una intención que aún no hemos comprendido plenamente. Para aquellos que profesan la creencia, esto no es simplemente un giro de la fortuna, es la certificación de que cuando Dios posee un designio, nada tiene la capacidad de frustrarlo.
Aquel día en Butler, un instante bastó para modificar la trayectoria de una vida y quizás la del devenir histórico mismo. La interrogante entonces ya no es si fue destino o casualidad. La verdadera pregunta es, ¿para qué fue preservado? ¿Qué propósito le queda por cumplir? Algunos piensan que su función es respaldar a la nación del Israel, el pueblo de Dios, pero otros, por el contrario, creen que su cometido es respaldar los siguientes indicios. Sexta evidencia: el compromiso con la causa provida. Desde el comienzo de su gestión, Donald Trump asumió una posición definida y firme en un asunto que ha polarizado intensamente a la sociedad: la protección de la vida desde el momento de la concepción. Durante su presidencia, impulsó iniciativas que favorecían la vida y designó magistrados conservadores a la Corte Suprema, jueces que, con sus veredictos, inclinarían la inclinación hacia la limitación del aborto. Para algunos, esta conducta no fue más que una estrategia política, pero para la comunidad de fe, sobre todo para aquellos que entienden la vida como un obsequio sagrado, fue un indicio contundente, una prueba de que Trump estaba obrando en conformidad con preceptos celestiales, salvaguardando a los más vulnerables, aquellos que aún no tienen voz. En la Biblia, la existencia es considerada un presente de Dios, algo que debe ser custodiado y honrado. El Salmo 139 establece: «Tú forjaste mis órganos internos, me tejiste en el vientre de mi progenitora. Te daré gracias porque tus proezas son asombrosas y admirables». Estas expresiones subrayan la convicción de que cada vida es una obra del Altísimo, una creación divina que merece atención y resguardo. Al asumir una posición en favor de la vida, Trump obtuvo la adhesión de numerosos creyentes que vieron en él a un líder dispuesto a salvaguardar este postulado. Y es en este punto donde Trump, un dirigente que frecuentemente cuestiona los estándares tradicionales, se transforma en un protector de la vida en un momento crucial. Mientras la sociedad continúa debatiendo el valor de la existencia desde sus etapas iniciales, su administración respalda legislaciones y normativas que buscan amparar a los más desprotegidos. Desde una óptica bíblica, la defensa de la vida es un precepto inmutable. En la Escritura, Dios declara: «Antes de que te concibiera en el vientre, ya te distinguía». Jeremías 1:5, con una ligera adaptación. Este fragmento sirve como recordatorio de que toda vida tiene una finalidad, una razón de existir, y que desde el vientre somos reconocidos y amados por la divinidad. Para aquellos que interpretan los acontecimientos a través de las Escrituras, la política de Trump fue una manifestación de esta verdad imperecedera. No se trataba meramente de modificar la legislación, sino de resonar con un mandato espiritual, el de proteger a quienes carecen de capacidad de expresión. La designación de magistrados de tendencia conservadora fue también un movimiento calculador, una acción que garantizaba que estas políticas pudieran perdurar a través del tiempo. En cada determinación en favor de la vida, en cada magistrado que respalda estas normativas, aquellos que confían en su propósito observan el reflejo de un valor escritural, una garantía de que el Altísimo no desampara a los desvalidos. Trump, un dirigente que en otros ámbitos no parecía un modelo de líder de fe tradicional, dio un paso que muchos interpretan como una orden para salvaguardar lo más preciado: la existencia. Para algunos, no fue una casualidad, fue un gesto de coraje y sumisión a principios que, según su creencia, no emanan de la humanidad, sino de la divinidad. Para muchos, esta posición de apoyo a los más frágiles es un testimonio de que, incluso en medio de las discrepancias, su papel en la historia podría tener una meta trascendental, porque, para quienes creen, no hay acto de protección hacia los desamparados que no tenga eco en el centro mismo del corazón de Dios. Pero existe otro indicio que muchos consideran una pieza fundamental en su misión. Séptima evidencia: el amparo a la libertad de culto. Durante su periodo de gobierno, Donald Trump abogó por la autonomía religiosa de un modo que pocos dirigentes en su cargo habían osado. Promulgó decretos ejecutivos que no solo salvaguardaban, sino que potenciaban el derecho de las entidades de fe a obtener recursos estatales sin tener que renunciar a sus principios.
Mucha gente percibía que la capacidad de expresar la fe se estaba debilitando y siendo apartada de la esfera pública. Pero Trump intercedió. Defendió la facultad de rezar en los centros educativos, respaldó a funcionarios en su derecho a manifestar sus creencias religiosas e inició programas en apoyo de comunidades cristianas en otras naciones, muchas de las cuales eran hostigadas por su devoción. No se exigió adaptación ni que escondieran sus convicciones. Fue una afirmación rotunda en un momento crucial, un soporte inquebrantable a los valores espirituales y a los derechos de expresión de los practicantes. Para algunos, esto representó una maniobra política, pero para otros fue un atisbo de algo más trascendente, un indicio de que la divinidad estaba utilizando a un dirigente poco convencional para restituir un principio que muchos daban por extraviado. En el Evangelio de Mateo, Jesús declara: «Ustedes son la luminaria del orbe. Dejen que su luz brille de tal modo ante la gente para que contemplen sus acciones virtuosas y exalten a su Padre que está en el firmamento». Mateo 5, 14, 16, con una ligera adaptación. Para aquellos que perciben en estos hechos una evidencia, la trayectoria de Trump parece replicar el modelo de los antiguos guías bíblicos. Individuos que, aún sin ser inmaculados, fueron convocados a resguardar el ámbito donde la fe puede prosperar. Jesús también pronunció: «Y percibirán la verdad, y la verdad les otorgará la emancipación». Juan 8, 32, con una ligera adaptación. Algunos entienden la defensa de la autonomía de culto por parte de Trump como un eco de esta afirmación. Un recordatorio de que la verdadera libertad comprende el derecho a conducirse según las propias convicciones. Sus disposiciones ejecutivas y sus comentarios en favor de la oración en las instituciones educativas no fueron meras disposiciones gubernamentales, sino un grito de respaldo a una prerrogativa sagrada. En la Biblia leemos lo siguiente: «Si mi gente, que es identificada con mi nombre, se somete y reza y busca mi presencia, y se aparta de sus caminos equivocados, yo los escucharé desde las alturas, perdonaré su falta y restauraré su territorio». 2 Crónicas 7, 14, con una ligera adaptación. Para aquellos que confían en la meta celestial de Trump, estas acciones no fueron simples movimientos gubernamentales. Daba la impresión de que con cada rúbrica y cada declaración, él reavivaba un pacto con el Creador, defendiendo la oportunidad de que cada persona viviera su credo sin temor ni limitaciones. Fue una posición que generó molestia en muchos, pero que para otros era una indicación innegable de que algo superior estaba orientando su camino. En un periodo en que expresar la religión de manera franca podía ser visto como improcedente, Trump desafió esa tendencia. Al hacerlo, envió un mensaje irrefutable. La devoción y la autonomía de culto no solo debían ser veneradas, sino resguardadas a cualquier precio. Estas son las 7 evidencias que sugieren que Donald Trump podría ser un predestinado de Dios. Pero, ¿cuál es tu parecer? ¿Consideras que el vínculo con las Escrituras posee la suficiente solidez para respaldar esta tesis? ¿O crees que los pasajes bíblicos no guardan relación? Comparte tu perspectiva en la sección de comentarios. Gracias por haber visualizado este video. Suscríbete al canal. Hasta la siguiente ocasión.